Bueno, buenas tardes de nuevo. Vamos a continuar con nuestro curso de Ingeniería Económica. Ahora vamos a iniciar ya haciendo referencia directa a lo que son los factores de interés. Nosotros, como ya había mencionado anteriormente, ya vimos un factor, ¿sí? En una fórmula que usamos justamente en interés compuesto. Para llevar una cantidad presente, perdón, una cantidad presente al futuro. Para moverla del presente al futuro, que es esta. El factor realmente pues es 1 más i a la n, pero esta es la ecuación que nosotros utilizamos. Este es factor de pago único. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, estos 150,000 los queremos llevar al año 5, pues lo único que tenemos que hacer es que para una F5 sustituimos, ¿verdad? Donde P es 150,000, una cantidad presente, y ahí lo multiplicamos por 1 más la tasa, que en este caso era una tasa mensual, que convertimos a anual. 1% mensual, anual, pues es 12%. Entonces, 0.12 ahí, si nos damos cuenta, F5 se refiere a una cantidad futura en el año 5. Los 150,000 son realmente una cantidad presente que es un egreso porque está en la parte inferior de nuestro diagrama de flujo de efectivo. Entonces, realizando esta operación, obtenemos que esa cantidad futura en el año 5 es de 264,351,25, ya dejándolo en punto 25 con los centavos. Recordemos que vamos a utilizar para dinero justamente pues dos decimales que serían los centavos. Entonces, esa cantidad futura sería de 264,351,25. Se incrementa porque lo estamos llevando hacia el futuro a una tasa que está de incremento, en este caso es una tasa de rendimiento. ¿Por qué? Porque pues esto es un préstamo que nosotros realizamos, es un egreso para nosotros en el presente y es un ingreso para nosotros en el futuro, en el año 5. Entonces en este caso estamos utilizando este factor de 1 más i a la n, que al multiplicarlo por la cantidad presente, estamos transformando esa cantidad presente en una cantidad futura. Eso es lo que está sucediendo. Estamos moviendo en el tiempo los 150,000, al año 5, al periodo 5, que puede ser años, meses, semanas. Entonces lo que estamos haciendo es moverlo. Para poder moverlo necesitamos una tasa de interés o rendimiento. En este caso es una tasa de rendimiento, porque este diagrama de flujo está hecho como si nosotros fuéramos los acreedores, los que realizamos un préstamo en el presente y recibimos el pago de todo ese préstamo en el año 5, tanto la deuda original o el préstamo original como los intereses. Que en este caso los intereses pues los sacamos restando esa cantidad futura a la cantidad presente y tenemos nuestros intereses por 14,351,25. Entonces es el primer factor que nosotros vimos, pero ahora no es el único factor, ¿verdad? Que vamos a ver. Entonces, aquí el factor realmente, como les vuelvo a repetir, no es toda la ecuación que está ahí. El factor es 1 más i a la n, el que utilizamos, la potencia n. Ese es el factor. Este es el factor que estamos viendo de pago único. Entonces, este factor
en el libro está representado de otra forma. En el libro también lo representa como FP, I, N. Lo representa de esta forma porque en el libro, en el Tarkin que utilizamos, hay unas tablas hasta el final. En esas tablas nosotros podemos buscar los factores sin hacer esta operación de 1 más I a la n. En esas tablas están separadas, es tabla por cada tipo de tasa. Hay tabla del 0.5%, del 1%, del 2%, 3% y así me parece hasta el 50%. Entonces buscaríamos en el libro, en este caso la tabla de la tasa del 12%, de ahí las columnas están divididas por factores, buscaríamos el factor FP, F diagonal P, y de ahí teniendo la columna nos volveríamos en las filas buscando N, que sea la fila 5 para el periodo 5. Y ahí obtendríamos el valor de ese factor sin hacer esta operación de aquí arriba. Por eso en el libro viene con esta notación. Entonces, este factor que nosotros tenemos aquí es el factor FP. Y bueno, nuestra ecuación o fórmula es F igual a P por 1 más I a la N. El factor es 1 más I a la N. O como se ve también la notación que maneja el libro de F diagonal P, I, N. También en Excel pues hay una función para ello. Pero bueno, eso todavía no lo vamos a utilizar porque ahorita lo que nos interesa en este primer tema es que utilicemos, lo hagamos manualmente con 1 más I a la n, con la operación, ¿verdad? Entonces esto es lo que ahorita nos interesa. Pero ahora no es el único factor, cada uno de los factores, o la mayoría, tienen su inverso. Entonces, el inverso, obviamente, del factor FP, pues es el factor PF, que en el libro lo encontramos de esta forma. La notación sería esta. Igual lo podemos buscar en nuestras tablas, según la tasa de interés y según la fila, que sería el valor de n, podemos buscarlo. Pero ¿cuál sería el inverso ya aquí, verdad? En esta ecuación. Entonces, este factor de aquí, pues es igual a 1 más I a la n, pero el inverso, bueno, recordando el álgebra, donde el inverso de x es x a la menos 1 o 1 sobre x, pues el inverso de aquí sería igual, y lo voy a poner con esta notación, sé que no es correcta porque la línea divisora no está en medio del igual, pero vamos a utilizar esta notación. Y este sería el inverso o el que tendríamos que utilizar. Por lo tanto, la ecuación, ya cuando lo lleváramos a la ecuación, aquí ya podemos acomodarlo. Ay, no, porque se me mueve el 1, ¿verdad? Bueno, voy a borrar el 1. Para que esto quede, pues mejor, quede adecuado. Ese sería nuestro factor inverso, el factor PF, que si nos vamos a nuestro libro y nos damos cuenta que ahí el factor PF pues es el de valor presente pago único. El anterior pues lo llama cantidad compuesta pago único, el FP, y el PF valor presente pago único. Con esa notación, y también el libro trae una función de Excel que bueno, que puede ser que no sea la misma en el presente, porque pues las versiones de Excel van cambiando y también los comandos y funciones que utiliza. Entonces, bueno, ahí está. Pero, ¿cómo quedaría nuestra ecuación? Bueno, pues nuestra ecuación para este caso, pues simplemente nos quedaría, ahora no sería P, ¿verdad? F igual a, ¿verdad? Sería P, porque este factor lo que nos va a hacer es convertir una cantidad F en una cantidad P. Entonces sería F que multiplica
¿sí? A lo que está arriba, ¿no? Que es 1 entre 1 más i a la n. Entonces nuestra ecuación quedaría así. Nosotros podríamos colocar otro paréntesis para evitar cualquier error, pero bueno, sabemos que por jerarquía de operaciones, pues eso no debía ocurrir, pero bueno, podemos colocar ahí nuestro, y así quedaría nuestra ecuación. O bueno, esto que está aquí adentro lo pueden poner como está aquí arriba, como 1 entre 1 más i a la n. Tendríamos que poner esto aquí adentro, y dependiendo del caso, pues sustituir, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso que tenemos aquí, ¿sí? Ya al momento de sustituir, pues ya nos quedaría 1, esto queda igual, lo único que se sustituye pues es la tasa de interés o rendimiento, sería 0.12 y n sería 5. Y entonces ya hacemos la operación, ¿sí? Bueno, nos faltaría sustituir P, ¿verdad? F, ¿verdad? Porque necesitamos F. En este caso F es 264.351.25. Entonces, si nosotros hiciéramos esa operación, bueno, nos tiene que salir, ¿qué? Pues 150.000. Porque estamos regresando 5 años, 5 periodos. Entonces, lo que estamos haciendo con este factor es ahora al revés. Estos 264.000 lo estamos regresando 5 periodos. Y si lo regresamos 5 periodos, sabemos que esa cantidad es equivalente a 150.000. Aquí volvemos a recordar el término equivalencia. El término equivalencia, donde sabemos que 150.000 es equivalente a 264.351.25 en el quinto año. De nuevo, 150.000 hoy es equivalente a 264.351.25 en el año 5 a una tasa del 12% anual. Esa es la equivalencia. Ahora, ¿cuál sería la equivalencia con este nuevo factor? 264.351.25 en el año 5 es equivalente a 150.000 hoy a una tasa del 12% anual. O también podemos decir 260, si queremos ver el año 5 como el año 0, 200 o el día de hoy, 264.351.25 hoy equivalen a 150.000 hace 5 años, hacia el pasado, hace 5 años, a una tasa del 12% anual. Eso también funciona. Si nosotros, tal vez esos 264.000, no los queremos regresar 5 años, sino lo queremos regresar 3, solamente 3. Bueno, pues entonces aquí ya la cosa cambia, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ya no lo estamos queriendo regresar 5 años, sino ahora solamente 3. Para este caso ya sería regresar esa cantidad futura 3 años. Por lo tanto es regresarla 1, 2, 3 años. Es regresarla aquí, en el periodo 2. ¿Sí? Por lo tanto nos tendría que dar la deuda acumulada del periodo 2. Hacemos la operación, que sería, primero lo conveniente, primero siempre es hacer el factor. Entonces sería 1 entre 1.12, que sería 1 más i, 1 más 0.12, 1.12 elevado al cubo, porque lo estamos queriendo regresar 3 periodos, elevado al cubo. Entonces, 1 entre 1 más i a la n, ese factor sería de 0.71, 17, 80, 24, en fin, muchos decimales. El libro en las tablas solo maneja 4 decimales. Es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a utilizar el 0.7118, que sería el valor aquí de este
en este caso de este factor, el valor que obtenemos es de 0.7118, ya redondeando a 4 decimales. Entonces ese es el que ocuparíamos, ese factor. Ahora, pues ya nada más nos resta multiplicar 0.7118, multiplicarlo por los 264.351.25. Y ese resultado nos da 188.165.22 ya redondeando, ¿no? Entonces ustedes pueden ir haciendo ahí también sus operaciones para corroborar. Por lo tanto, si nosotros colocáramos 168.165.22, pues esa cantidad es la que tendría que ir aquí. Para este diagrama, pues ya no irían los 150.000, ¿sí? Pero bueno, el punto es que si nosotros regresamos 264.351.25, 3 periodos, ya sea así, o puede ser que el 5 sea nuestro año 0 y regresemos al pasado, lo podemos representar con números negativos, pero eso no lo vamos a hacer ahorita. Ahorita es nuestro año 5 y lo estamos regresando al periodo 2, pues lo tendríamos que hacer con este factor. Para eso sería este factor, no solamente para convertirlo en una cantidad presente en el año 0, también nos sirve para regresar cantidades, un periodo, 2, 3 o los periodos que nosotros queramos, lo podemos utilizar para regresar con este factor, que es el inverso de el primero que ya vimos. Entonces ese sería el factor o un ejemplo del factor PF. Entonces tenemos nuestro factor FP, ahora ya tenemos nuestro factor PF, pero no son los únicos factores que vamos a ver. Nosotros habíamos visto, y por aquí, bueno, vamos a eliminar todo esto. Para ahora abordar algo más. Bien, como les comentaba, entonces no son los únicos factores que vamos a ver. Nosotros tenemos más, que son factores, pues se llaman valor presente y recuperación de capital de series uniformes. Entonces aquí, como podemos ver, tenemos más factores. Ahorita les voy a colocar el factor en nuestro pizarrón virtual. Y primero tenemos nuestro factor PA. Nuestro factor PA, que si utilizamos la notación del libro, pues es P diagonal A, I, N. Y lo podemos buscar en las tablas de nuestro libro. Están hasta el final las tablas. Este factor, siguiendo la misma tesitura, este factor, ¿para qué nos servirá? Bueno, pues nos sirve para convertir As o convertir una serie uniforme en una cantidad presente. Para eso nos sirve este factor. Hay que tener cuidado con los factores. Una cosa que yo les recomiendo es que siempre recordemos que el que está abajo de la diagonal, o sea, el segundo término, que en este caso es A, ¿verdad? Ahí es A. Ese es el que vamos a convertir, ese es el que tenemos. Entonces, este factor se va a utilizar cuando nosotros tengamos una A, sepamos cuánto vale A, ¿sí? Por ejemplo, este factor se va a utilizar cuando, por ejemplo, tengamos una A de 5000. Sabemos que una A de 5000
Lo vamos a poner arriba porque estamos hablando de una tasa de rendimiento. Por eso es R aquí, porque siempre utilizamos I. Por los que se preguntan por qué R si es I. I es cuando es de interés, cuando somos deudores, y R es cuando es tasa de rendimiento, cuando somos acreedores. Pero bueno, vamos aquí a cambiarle porque pues realmente en los libros y después nosotros en nuestro curso ya solamente vamos a hablar de I, seamos acreedor o deudor. Entonces eso es para pues que sea más simple y no estar cambiando de tasa de rendimiento a tasa de interés o rendimientos a intereses. Entonces, bueno, manejando esto, voy a volverlo a colocar. Nosotros, pues, si tenemos una A, para que sea una A en 5 años, pues tiene que estar presente los 5 años, ¿verdad? La misma cantidad. Eso ya lo habíamos visto, para que sean una serie uniforme, una A. Entonces, si tenemos esto y que pretendemos utilizar este factor, es porque queremos convertir esta A, que está presente en todos los periodos, a una única cantidad presente. Entonces, ¿qué queremos hacer? Esta A, estos 5,000 cada año, que son una A, los queremos convertir en una P, en una única cantidad presente. Eso es para lo que nos serviría este factor. Convertir esa A en una sola cantidad presente, esas 5 cantidades, ¿sí? Esas 5 cantidades convertirla en una sola cantidad que esté en el año 0. Llevar esas 5 cantidades al año 0. ¿En qué casos podríamos hacer esto? Bueno, pues si nosotros compramos algo a crédito y nos cobran cada quincena o cada mes o cada año, pero casi siempre es cada quincena o cada mes o cada semana, nos cobran una cantidad, con esto podemos saber cuánto nos están cobrando el día de hoy, cuánto vale esa inversión para nosotros el día de hoy. Para eso sería este factor. Pero bueno, vamos a ver pues ese factor cómo se calcula. En el libro pues basta con esta notación para irnos a las tablas, en este caso la tabla de la tasa de interés del 12%, de ahí buscar la columna del factor PA y de ahí movernos a la fila del periodo, que en este caso es el 5, y ya tenemos nuestro factor. Pero haciéndolo a mano, bueno, a mano ya es otra cosa. Ahorita me va a costar un poquito de trabajo aquí en el pizarrón virtual, pero lo vamos a hacer. Como podemos ver ahí, o como podemos ver, o les puedo comentar, pues el factor PA, se le conoce como serie uniforme de valor presente, y es 1 más I a la n menos 1, a lo que lo divide 1 por 1 más I a la n. Entonces vamos a hacerlo, primero vamos a hacer la parte de arriba, que es 1 más I a la n menos 1, 1 más I a la n. Nada más hay que tener mucho cuidado aquí si vamos a utilizar acá otra notación, porque si aquí le pongo menos 1, pues n le va a restar 1, y no es así. Vamos a colocarle otro paréntesis para que esto quede claro. Es esto menos 1. O sea, primero se calcula eso y luego se le resta 1. Entonces, este factor PA es esto, pero no solamente eso, que divide, y lo demás lo pongo abajo, ahí que multiplica a 1 más I a la n. Para que no multiplique primero esto y luego lo eleve a la n, bueno, pues podemos colocar otro paréntesis. Y entonces este es nuestro factor. Este es nuestro factor PA. Aquí le podemos colocar PA. Este es nuestro factor PA. Nuestro factor PA. Entonces, pues nuestra ecuación, aquí en este caso,
Como lo que tenemos es una A y la queremos convertir en P, pues aquí sería P igual, porque lo que queremos es una P igual a A que multiplica a ese factor de ahí, ¿verdad? ¿Cómo lo podríamos poner? Bueno, por cierto, aquí me faltó... tenemos un paréntesis. No, sí está bien los paréntesis, perdón. Pues ahí pues simplemente utilizamos la notación, sí, la misma notación. Pero bueno, para evitar todo eso, lo que yo voy a hacer justamente es colocar aquí esto, ¿verdad? Eso entre paréntesis, ¿no? Entonces, pues así quedaría nuestra ecuación, en donde nosotros tendríamos que hacer todo esto. Primero hacer nuestro factor, que pues ahorita ya es un poco más complejo, nuestro factor, un poquito más complejo. Y entonces calcular, lo que se recomienda siempre es calcular primero el factor, después ese factor multiplicarlo por A, que en este caso es 5000. Si yo aquí quiero sustituir, pues es muy sencillo. Simplemente pues aquí serían los 5000, que son la A. ¿Sí? Y aquí, bueno, en vez de I, pues para este ejemplo que está aquí, I, es que esto se me mueve, es 0.12, N es 5 para este caso. Y aquí abajo pues está I por 0.12, ahorita acomodo todo. Está I otra vez, 0.12. Y esta N pues es 5. Entonces, pues esto ya se iría sustituyendo, ¿verdad? Aquí ya esta parte pues tendría que alejarlo más. Y la línea tendría que también prolongarlo un poquito más. Y ya sería sustituyendo, ¿verdad? Lo que tendríamos ahí que dividir. Quedaría así. Hay que tener cuidado. Si ustedes no están confiados de hacer esta división en su calculadora, pues acuérdense que hay que poner más paréntesis, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí nos faltaría otro paréntesis. Siempre hay que contarlos. ¿Sí? Y ya después dividirlo entre esto. Pues le ponemos otro paréntesis. Aquí y aquí. Para tener dentro de un paréntesis tanto numerador como denominador. Entonces ahí ya no nos falla el cálculo. Ya podemos hacer esa división. Y pues todo esto, pues dividirlo, perdón, ya el factor, cuando lo realicemos, pues multiplicarlo por 5000. Entonces vamos a hacerlo por partes. Vamos a hacerlo por partes. Nosotros, bueno, si sacamos 1.12, que sería 1 más 0.12, si lo elevamos a la quinta potencia, nos daría 1.76. Si a eso le restamos, bueno, 1.76 y fracción, si le restamos 1, pues nos queda 0. Aquí nos quedaría 0.7623 y bueno, ahí lo podemos dejar, no hay problema. Ahí nos quedaría. Ahora hacemos lo de abajo. Hacemos lo de abajo. Sería 0.12 que multiplica a 1.12, ¿verdad? 1.12 elevado a la quinta potencia. Y bueno, ya tendríamos ahí el resultado que sería de... Ahí se me fue el paréntesis. 0. Ya no es necesario el paréntesis, ¿verdad? Pero bueno, lo dejamos. 0.2115. Lo vamos a dejar redondeando a 5, a 4 decimales. Porque es 0.211481. Entonces lo dejamos ahí. Entonces ya podemos dividir lo que sería 0.7623 entre 0.2115.
Y entonces ya tenemos nuestro factor, ¿sí? Que nuestro factor sería, y lo voy a poner acá abajo, nuestro factor sería, ahí el de las tablas puede variar por un decimal, ¿no? Pero sería 3.60, 3.6043, ya redondeando, 3.6043. Entonces, pues al hacer esa operación, serían los 5.000 por 3.6043 y nos daría una cantidad igual a 18.021 o 18.021 con 50 centavos. Me faltó por aquí el signo de pesos. Entonces esa sería la cantidad presente a la que equivale esa serie uniforme. Entonces, bueno, como son negativas, pero esto podría ser pues positivo o negativo, ¿no? Eso depende. Pero vamos a ponerlo aquí arriba. No importa si es en este caso, podría estar aquí abajo o aquí arriba. El punto, ¿no?, de este ejercicio o de esta clase no es si es pues una cantidad, un ingreso o un egreso, pero en el caso de los 5.000, como son negativos, pues nos va a terminar dando también un egreso, ¿verdad? Pero lo que estamos haciendo aquí, lo que queremos presentar en este momento, pues es justamente eh, la idea de que nosotros estamos llevando esta serie uniforme al presente. Entonces, esta serie uniforme, estos 5.000 todos los periodos, los estamos llevando al presente como una única cantidad. Eso quiere decir que una serie uniforme de 5.000 pesos durante 5 años es equivalente a una única cantidad en el presente de 18.021.50 con una tasa del 12% anual. Esa es la equivalencia que encontramos aquí y para eso nos sirve este factor. Por lo tanto, si nosotros nos damos cuenta y queremos hacer lo inverso, pues también se puede. De aquí se desprende lo que sería el inverso de este factor. El inverso de este factor, ¿sí? Pues simplemente lo que tenemos que hacer, si nos damos cuenta en nuestro libro, nos regresamos a, bueno, verificando el libro, están las páginas por ahí si la quieren anotar, donde están estos factores es la 60, pero lo único que ocurre es que el inverso de nuestro factor pues solamente invierte, ¿verdad? Invierte el numerador por el denominador, que sería nuestro factor AP. El factor AP nombrado de como recuperación de capital. Entonces ahora vamos con nuestro factor AP. Nuestro factor AP, pues de lo que habíamos puesto, simplemente se cambia el numerador por denominador y el denominador por numerador y ya tendríamos nuestro factor. No sé por qué lo borré, ¿verdad? Bueno, lo borré porque fui sustituyendo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tendríamos otro factor que sería el último que veríamos en esta sesión, que sería el factor AP. Que bueno, en el libro se escribe coma I, coma N, bueno, es una anotación para buscarlo en las tablas. En las tablas para este primer tema las pueden utilizar para corroborar su resultado del factor, pero recuerden que hay que hacerlo manual. Entonces voy a por acá colocar por acá el factor, ¿sí? Y bueno, este factor sabemos que bueno, hay que colocar el numerador. En este caso ahora el numerador va a ser el denominador del pasado y el denominador va a ser el numerador. Por lo tanto arriba iría 1 por 1 más i a la n. Eso es lo que iría en la parte de arriba. Y en la parte de abajo pues iría 1 más i a la n menos 1
Ahora sería lo inverso, ¿verdad? Entonces ahora nuestro factor se vería así. Así se vería nuestro factor. Pues le podemos poner más paréntesis para el momento de hacer la división, pues no tener ningún problema. Entonces este sería nuestro factor AP, que hace exactamente lo inverso al anterior. Ahora convierte una cantidad presente en una serie uniforme. Este es nuestro factor. Obviamente nuestra ecuación no quedaría así. Nuestra ecuación, ¿cómo quedaría? Bueno, nuestra ecuación quedaría ahora, usando nuestra lógica, quedaría A es igual a P, que multiplica a todo eso, ¿verdad? Así quedaría nuestra ecuación para convertir una cantidad presente. Entonces, si estos 18.021 los pongo aquí y hago este factor, pues multiplicamos este factor por P y pues nos tiene que dar una A de 5.000. ¿Sí? O bueno, por el redondeo y todo eso, pues algo muy aproximado a 5.000. Vamos a hacerlo, pero nosotros ya lo tenemos por acá, ¿verdad? Ya lo tenemos por acá, entonces ahorita voy a mover esto hacia acá. Ya tenemos esto, este de aquí, que era nuestro denominador, pues ahora es al revés, ¿verdad? Ahora es nuestro numerador, y este que era nuestro numerador, pues ahora es nuestro denominador. Nos falta colocar aquí cuánto sería P, que serían 18.021.50. Ahorita le muevo, no se preocupen, para que esto no... Y entonces haríamos nuestra operación. Por acá la voy a poner. Entonces hacemos nuestra operación, dividimos lo que sería 0.2115 entre 0.7623, lo cual nos da 0.277449. Voy a dejarlo con todos los decimales. Voy a hacer la operación directa por 18.021.5 o .50. En este caso, pues me dio los 5.000 con una pequeña diferencia de 0.06, pero pues esa es despreciable, ¿verdad? Realmente pues son los 5.000, y entonces ya demostramos que pues es el inverso y obtenemos de esta P una serie uniforme. Entonces, así es como funcionan los factores. Tenemos nuestro factor para llevar cantidades presentes al futuro, tenemos nuestro factor para llevar cantidades futuras al presente o cantidades al pasado, que es el factor PF. Tenemos nuestro factor PA para una serie uniforme, llevarla a una única cantidad en el presente. Tenemos nuestro factor AP, que nos sirve para que una cantidad presente, distribuirla, ¿no? Volverla a una A, pagos iguales todos los periodos. Es lo que podemos ver, por ejemplo, cuando nosotros compramos igual un auto. Nosotros sabemos que el auto nos va a costar, no sé, 200.000, y nos dicen cuál va a ser nuestra tasa de interés. Pues con este factor, justamente, con el factor que tenemos aquí, el factor AP, con este factor justamente es con el que, pues, la tienda de autos, en este caso la agencia, nos calcula nuestra mensualidad, ¿verdad? Nos dice, tu auto vale 200.000. Si tú me das un enganche de 50.000, bueno, eso ya se fue directo a capital, entonces me debes 150.000, te voy a cobrar de 20% al año, ¿sí? De intereses. Entonces ustedes pueden llevar esos 150.000, pueden hacer su cálculo de su mensualidad. Así es como se calcularía la mensualidad. Se multiplicarían los 150.000 por este factor, la tasa sería del 20% y n pues sería el tiempo que ustedes lo paguen, 3 o 4 años. Ponen 4 años y ahí les sale su anualidad. Si lo quieren en meses, pues nada más convierten la tasa y los periodos en meses, y ustedes pueden con este factor calcular la mensualidad de un auto, ¿sí? Vamos a suponer
que ustedes aquí, por ejemplo, están comprando algo de 18, que vale, ahorita vale 18.021.50. Lo compran ahorita y les dicen, ok, te cuesta 18.021.50. Bueno, que para que te cueste, yo sé que si es un costo para ustedes, pues va abajo, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos que sería un egreso y no un ingreso. ¿Ok? Entonces, 18.000 hoy te cuesta. Y entonces, no lo muevo para abajo, ¿verdad? Pero debe estar abajo si es un costo. Entonces, 18.000 te cuesta ahorita, ¿sí? Y cuántas mensualidades, ¿sabes qué? Yo lo quiero pagar, con pagos iguales todos los periodos. Entonces, ¿cómo van a calcular sus pagos iguales todos los periodos que incluyan la deuda original, los 18.021.50 y los intereses? Pues con este factor. Justamente con este factor, nosotros vamos a obtener un pago igual, perdón, vamos a obtener un pago igual todos los periodos, es esto. Así ustedes calcularían la mensualidad de un auto o algo que compren que les cueste 18.021, ¿sí? Con una tasa de interés de 12% cada periodo, ¿sí? Ustedes así pueden calcular una mensualidad, una semanalidad, una quincenalidad, una anualidad. Ustedes lo pueden calcular de esta manera con el factor AP. El factor AP nos sirve para saber, pues, cuánto, si repartimos el costo de un artículo en mensualidades iguales todos los meses, que incluyan parte de la deuda y los intereses, pues vamos a ocupar este factor. Bueno, y hasta aquí con esta clase donde abordamos 4 factores de interés. Hasta luego.